Bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante que se titula ¿Quién es el hombre?, de Romanos 7. Pero antes de iniciar, les invito a tener una palabra de oración con el pastor Héctor Matías. Señor Iván, gracias por tu bondad. Guíanos en tu palabra y que sea de vida para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Héctor Matías, qué bueno estar con usted otra vez. Muchas gracias y gracias a usted, evidente. Que nos están viendo a través del canal LLBN Latino. Que Dios los bendiga a todos. Mire, pastor, yo rápido voy a preguntar, esta lección es bien importante para mí, este estudio de la palabra, porque es de uno de los libros más interesantes de la Biblia, de Romanos, pero a la vez el capítulo quizás un poco para la gente controversial. Y me gustaría empezar por la expresión de su propio título. Muertos a la ley. ¿Qué significa muertos a la ley? La gente habla mucho sobre eso. Ok, en el enfoque del capítulo 7 de Romanos, muestra la naturaleza del hombre en pecado y la imposibilidad de obedecer la ley de Dios, que es justa, santa y verdadera. Mientras que en el capítulo 8, haciendo una resumen breve, nos muestra la gracia y el poder de Dios y la vida de aquel que está en Cristo para vivir una vida victoriosa. Mientras el capítulo 7 muestra la imposibilidad del hombre, el capítulo 8 nos muestra la posibilidad de Dios en Jesucristo, de que el hombre viva una vida de obediencia, de fidelidad a Dios. Ahora bien, este enfoque en esta semana, cuando estamos estudiando el capítulo 7, ¿quién es el hombre en Romanos?, nos muestra una comparación, una analogía entre el hombre y la mujer. Cuando este muere, ella queda libre, o viceversa, ¿no? Entonces, esto nos dice para representar el hecho de que el creyente en Jesucristo, y particularmente la enseñanza iba para el pueblo judío, de que el sistema de sacrificios ceremoniales en sí no tenía poder y que a su vez, habiendo muerto al sistema antiguo ceremonial, todo apuntaba al sacrificio perfecto de Jesucristo, llevando a comprender que bajo el nuevo pacto de la gracia de Jesucristo trae al hombre la nueva esperanza de salvación y de vida eterna. O sea, que los judíos no se podían despegar del sistema en el momento que Pablo le estaba hablando. Y claro, no solamente eso, sino que a su vez nos enseña a nosotros que habiendo caducado el viejo pacto de ceremonias y prácticas y viviendo bajo el nuevo pacto, así nos enseña que la muerte de Cristo, su redención en el Calvario, trajo una esperanza nueva para la humanidad. Y que esa esperanza radica en el hecho de que Él trae perdón, trae salvación, trae esperanza, y que bajo Jesucristo podemos vivir una vida victoriosa, redimidos del pecado y de la maldad para siempre. O sea, que nosotros nos podemos despegar en ese sentido de lo viejo hacia lo nuevo, vivir el nuevo pacto en la vida diaria. Fíjate que el versículo 4 de Romanos 7 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante. Es importante subrayar este aspecto porque muchos pueden entender muertos a la ley implica que entonces la ley moral no hay que obedecerla. Claro, ahí no está hablando implícitamente de la ley moral, aunque el término ley, vamos a ver en las epístolas de Romanos, particularmente que aplica tanto a la ley ceremonial como a la ley moral. Pero en este caso particular se refiere a qué ley? A la ley que estaba dirigida en el sistema de sacrificios y ceremonias. O sea, que Pablo está hablando como más general en términos de la ley en general, de los primeros 5 libros del Pentateuco. Claro, lo que Pablo está diciendo aquí, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿A qué se refiere? La muerte de Cristo en el Calvario caducó el sistema de sacrificios y ceremonias del Antiguo Testamento. Por lo tanto, en Jesucristo, quien vivimos bajo el nuevo pacto, y claro, cuando hablamos del nuevo pacto, ¿a qué se refiere? La inscripción en precepto, en principio, en práctica y obediencia,
cuando Dios instaura los principios de su santa ley en el corazón y en la mente de la persona, para esto obedecerlo mediante la gracia y el poder de Jesucristo. O sea, que cuando estamos hablando en términos del casamiento, por ejemplo, que es el ejemplo que usa Pablo, estamos hablando de vivir una vida nueva, distinta en el sentido de cómo yo era antes y la diferencia a cómo yo era después. Y no solamente eso, sino que ya no nos regimos bajo la ley ceremonial, porque está caducó en el Calvario, que ahora nuestra esperanza de salvación está basada en el sacrificio de Cristo en el Calvario. No obstante, la muerte de Cristo en el Calvario no invalida la obediencia a la ley moral de los 10 mandamientos, sino que por el contrario ratifica en el hecho de que los que nacen en Jesucristo, que somos nuevas criaturas, entonces Él instaura un nuevo principio en el corazón para que la vida del creyente obedezca a Jesucristo. O sea, que yo no tengo que entonces, vamos a ponerlo de esta manera, en términos de quien le está escribiendo a los romanos, muchos de ellos no eran judíos. Entonces, por lo tanto, yo como persona no tengo que ajustarme a ninguna ceremonia judaica. Claro que no, no solamente eso. Fíjate que el versículo termina diciendo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Dice allí, para que seáis del otro. ¿De quién? En una referencia a quién. De Jesucristo, quien se levantó de los muertos. Es decir, ya tanto los judíos como los gentiles, como cualquier otra persona, ya no tiene que atenerse a las ceremonias para recibir justificación ni recibir salvación, sino que todo se cumplió en la persona de Jesucristo, quien murió en el Calvario. Entonces, ahora somos de Él, de Jesucristo, a fin de que llevemos frutos para Dios. Es decir, la muerte de Cristo en el Calvario trajo una nueva esperanza de salvación y de vida eterna. Entonces, ahora se deleita el creyente en obedecer la ley de Dios, que es justa, santa y verdadera. Hay algo bien importante que me gustaría preguntar, y es en términos de cuándo Pablo pasa esta crisis. O sea, porque todo el mundo pasa una crisis. Y Pablo, en un momento de su vida, estaba bajo la ley, porque era fariseo. Él lo mismo lo dice, que era fariseo de fariseos. ¿Cuándo es que él realmente pasa por esta crisis de salirse de la esclavitud de la ley? No. Bueno, se debate si esa experiencia Pablo tuvo antes de su conversión o después de su conversión. Sí, ahora así bien, es. El creyente, después que es convertido o nos hemos convertido, tenemos las mismas luchas contra la tendencia al pecado. Sí, tenemos las luchas. No obstante, por eso es que Pablo culmina en este capítulo. Más gracias damos a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que la única manera de liberarme entonces del sistema de ya sea ceremonias o de obediencia por obra, la única manera es yo vivir una vida plena en Jesucristo. El nuevo pacto se vive todos los días. Ya no tenemos que vivir bajo el sistema ceremonial, obviamente, ¿no? No obstante, cada día sí tenemos que atenernos y depender del poder y de la gracia de Jesucristo para vencer el pecado, y no obstante vivir una vida victoriosa de obediencia y de fidelidad. En ese sentido, el sentido de constancia tenemos que mantenerlo cada día en una relación de entrega y confianza con Jesucristo. Te invito a orar. Padre, te pido por aquella persona que nos está viendo, que necesita de tu gracia todos los días. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Será hasta la próxima, donde nos veremos en una pausa en el camino. Bendiciones. Acompáñanos al próximo estudio del programa Una Pausa en el Camino, auspiciado por Loma Linda Broadcasting Network Latino. Dios te bendiga y adelante.